Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Nos creemos que el tiempo y la realidad es lineal y bueno, pues claro, aquí en mi relojillo, después del minuto 1 va el minuto 2 y bueno, si yo me acuesto en una cama, pues al día siguiente en esa cama me despertaré, pero es posible que estemos viviendo en lo que es un plano de la realidad, lo que se llama una simulación. Y también es posible que haya seres ajenos a la Tierra que aprovechen que estamos viviendo en lo que es una Matrix, vamos a llamarlo así, para sus propios experimentos, para, de hecho, sus abducciones. Sus abducciones que de hecho llegan a ser tremendas, llegan a ser traumáticas, tan traumáticas como para que no tengan más remedio que incluso eliminar la memoria de la persona que han secuestrado, básicamente porque es posible que haya una ley que diga que si lo haces tienes que hacerlo así, o básicamente porque es posible que sea mejor hacerlo así por si acaso tienes que volver más tarde en el futuro. ¿Por qué estoy diciendo esto? Por casos como el que voy a narraros a continuación, que es uno de ellos es que es impresionante y que incluso llega a introducir el término de la inducción de memorias o de recuerdos en nuestros sueños para que nos creamos que no ha ocurrido lo que acaba de pasar, que ha sido espantoso, ¿no? Sobre todo en personas realmente sensibles. Y esto pues lo digo en mi mega intro que me marco siempre, ¿no? Y lo vamos a ver porque creo que es uno de los casos más impresionantes que he visto en toda mi vida. Vamos a verlo. Me dice, es un telespectador que me coge, me manda un email y me dice: hola Vicente, mi nombre es, no lo digo por cuestiones de intimidad como siempre hago, y te escribo para relatar una experiencia extraña que viví hace 2 veranos y que tiene relación con el tema de la realidad holográfica y también con el mundo de los sueños. Antes de nada, quiero dejar claro que es muy difícil para mí explicar esto, ya que la propia experiencia carece de normalidad en cuanto a percepción y es más bien surrealista. Pero hay un par de puntos, de hecho más de un par diría yo, ¿no?, que son los que me hacen dudar de que fuera un sueño o una simple pesadilla. Y quiero contártelos, Vicente. Bien, el único recuerdo que mantengo sobre el suceso en sí es el de estar tumbado, luchando y moviéndome con todas mis fuerzas, gritando, llorando y sobre todo siendo perfectamente consciente de que estaba llorando y de que había sobrepasado los límites del sufrimiento y de la propia realidad. Algo estaban
introduciendo a través de mi ombligo. Esto lo he visto en más de una abducción, y en más de 2 y en más de 1000, podría decir. Lo recuerdo todo muy borroso, pero yo sé desde lo más profundo de mi ser que en aquel momento estaba perfectamente consciente y plenamente apto en todos mis sentidos, viendo todo a mi alrededor. Y la sensación, Vicente, pues es que era la de saber que era el momento de más miedo y de más sufrimiento de toda mi vida. Recuerdo algunas figuras a mi alrededor. Yo a día de hoy estoy seguro que eran los típicos hoy llamados grises, aunque solamente recuerdo sombras. Lo he visto en más de una abducción que tapan lo que es su figura para no traumatizar aún más al testigo, ¿no? Y sigue diciendo, y al levantarme de la experiencia, la cual yo no llamaría sueño, ocurrió uno de los puntos que me hacen pensar clarísimamente que aquello no lo estaba soñando. Y es que yo trataba de recordar lo sucedido y era como si se me hubiese borrado la memoria progresivamente, pero además de una forma rapidísima, como si estuviesen tirando de un hilo que estuviese saliendo de mi cabeza. Una metáfora, mi memoria que estaba en mi cabeza, que estaba pues representando lo que eran todos los recuerdos que me acababan de hacer. Esa era la sensación. Por tanto, con todo lo que te he expresado, y con lo cual, pues solamente solo puedo recordar lo que he contado ahora mismo. Y además pasa una cosa, y es que siempre que me levanto trato de recordar mis sueños y se me van borrando poquito a poquito de la memoria en apenas unos minutos, 2 o 3 minutos. Esto le pasa a prácticamente todo el mundo, curioso. Pero en este caso, en esta experiencia, es como una nube desvaneciéndose, pero no de una forma natural, sino de una forma absolutamente inducida. Me lo estaban borrando aposta. Lo cierto es que tras esas sensaciones de desasosiego y sobre todo, de dolor y de miedo producidos por las sombras, pues sí que me volví a dormir. Y ahí me pasó otra cosa rara, Vicente. Porque el segundo punto viene ahora. Y es que después de dormirme, empecé a soñar un sueño en tercera persona. Extraño, eso ocurre en sueños lúcidos en algunas ocasiones. Y sueño en tercera persona que no había tenido nunca jamás en mi vida. Y ahí yo veía 2 niños, casi como 2 muñecos. Eran parecidos a la famosa serie esta de Shin-Chan. A lo mejor la conocéis, seguramente. El niño ese. Y los veía a los 2 de un lado a otro haciendo travesuras. Las texturas, eso sí,
eran como las de un videojuego y el escenario era poligonal. Y eso que yo nunca he jugado videojuegos. Las cosas que me hacían ahí delante, pues me producían bastante risa. Y además una sensación en el sueño de bienestar. Quizá en la realidad realmente no me habrían hecho tanta gracia, pero en ese momento me resultaba muy entretenido y gracioso, rozando prácticamente lo idílico. Con lo cual, hubo un momento en el que me levanté con una sensación maravillosa por el sueño producido, por los muñequitos y el escenario poligonal, y me desperté pensando en ese sueño y al momento me di cuenta de que no. A mí me había pasado algo antes. No. El de verdad. El anterior. Una cosa curiosa, algo interesante, es que siempre de niño me encantaban los monstruos. Y toda clase de películas horribles y sangrientas. La Matanza de Texas, Predator. Los monstruos eran... Yo los veía así como mis amigos. Pero cuando alguna vez salían, que ya por aquel entonces salían los grises, ya todos los monstruos me hacían gracia, pero al ver a los típicos grises, esos grises me asustaban tremendamente y brutalmente, como si dentro de lo más profundo de mi ser supiera de lo real que ellos sí que son, que no estaba delante de una película, que sí existían. Existían porque los tuve delante. Existían porque me hicieron todo lo que me hicieron. Y evidentemente esto entendía yo que va mucho más allá de máscaras o de guiones de cine, y ahora que he crecido, evidentemente, pues ese detalle me parece más que curioso. No sé lo que me pasó, quién sabe lo que me ocurrió, va más allá de mi mente, puedo decirte eso, pero lo que sí que sé es que fue real, que no fue un sueño, y hay otra cosa. Le pasa a todo el mundo que tiene contacto con este tipo de seres, y es que no son conscientes de lo que les va a ocurrir, como tampoco lo es, en una metáfora más, un cordero antes de ser sacrificado, siendo nosotros el cordero, siendo el sacrificio la abducción y siendo los grises los que van a hacer algo con el cordero. Llegados a este punto, la pregunta, tras haber vivido todo esto, es ¿por qué nosotros siempre esperamos ser en las abducciones utilizados y atacados en el plano físico? Lo que expongo, Vicente, es que ellos entienden que hay más planos en la realidad. Y nosotros
Solamente entendemos la existencia y el tiempo como uno solo, lineal además. Pero el tiempo no lo es, no es lineal. Y eso es lo que nos ciega para saber distinguir la verdad de la mentira en el comportamiento que tenemos en una abducción, en que entendemos que eso no ha podido pasarnos y en la facilidad que tienen ellos a la hora de eliminar nuestros recuerdos de esos experimentos. Como decía, eso que ha expuesto del ombligo. Respecto a la experiencia, he pensado que para ciertas personas como yo, ya voy diciendo que suele ser a personas bastante sensibles, a la cual les aterrorizaría ver hoy un ser gris de esos, a mí también, hasta el punto del infarto, quizá, Vicente, quizá me han hecho la jugada de esa manera, estoy entendiendo yo. Aprovechar que creemos que la realidad y el tiempo es lineal y es gracias a ello que tengo ese terrible sentimiento de miedo y angustia que puedo recordar algo de esa abducción, porque ese terror de la experiencia vivida va más allá de la memoria e incluso va más allá, y esto ya lo puedo ir diciendo por mi parte, de ese sueño inducido que le quisieron poner a él para que se sintiese estupendamente bien, también con esos muñecos, con esos muñequillos y tal, en ese escenario poligonal. Bueno, esto es lo que me pasó. Ojalá que te sirva de algo mi aporte. Me gustan mucho tus vídeos y tu forma de tratar los temas, aunque no soy muy aficionado al tema ufológico. Un abrazo y saludo desde Málaga, aquí en España. Muy interesante este caso, interesantísimo. Hablamos de personas de una sensibilidad extrema, persona que le gustan muchísimo los monstruos. Algo les ha llamado la atención a ellos para saber el límite posiblemente del miedo de una persona ante su presencia. Un buen experimento para ellos. Violencia absoluta y extrema. Inducción de un sueño que es, de hecho, lo contrario a lo que le gusta para observar cómo pueden controlar nuestra mente. Está clarísimo ahí. Lo que pasa es que con él falló, porque no se tenía que haber acordado del primer de la abducción. Se tenía que haber acordado de ese sueño idílico con Shin-chan y sus amiguitos haciendo travesuras. Pero no. Su mente es más fuerte, porque él ya entendía la realidad y el tiempo de una forma con la que ellos no pudieron. Muy interesante el hecho de que haya pues un tipo de realidad que ellos aprovechan para realizar sus pruebas científicas, sin ninguna duda. Y
muy interesante el hecho de que él es en todo momento absolutamente consciente de lo que le está pasando. Lo que pasa es que luego tratan de ponerle otra cosa por encima, el sueño de los muñequitos, y con él no funciona. Recuerda sombras, sombras las cuales son realmente esos, o posiblemente esos grises que son capaces a nivel molecular de tapar su verdadero rostro y forma. Pero luego él, cuando ve a esos grises en la realidad, normalmente, tiene un pánico extremo porque sabe que existen, porque sabe que los vio. El hecho del borrado de la experiencia es impresionante, tal y como lo expresa el testigo, porque lo dice como un borrado, como si estuviesen tirando de un hilo. Perfecta descripción. Pero en todo momento él sabe lo que pasó. Y con él falló. Falló el tema. Le quisieron poner un sueño poligonal del tipo lúcido. Y no, él nunca había jugado a un videojuego. Les pilló. ¿Y por qué elegirían a unos muñequillos así parecido a Shin-Chan, pero que no era Shin-Chan, ¿no? Porque quizá es una figura que puede hacerle gracia al gran común, a un gran porcentaje de seres humanos. Sí. Pero él se dio cuenta de que se estaba partiendo de risa demasiado en ese sueño. Y eso no era normal. Se dio cuenta, les pilló. Es muy interesante el hecho de que habla de que cuando una persona es abducida, no es consciente de lo que le va a pasar. Habla con una metáfora muy buena. Los corderillos que van a ser sacrificados allí y no saben qué es lo que va a ocurrir con ellos. Vaya. Nosotros tampoco sabemos. Nos lo tomamos a risa el tema ufológico. Pero está ocurriendo. Está pasando. ¿Y por qué? Porque ellos aprovechan que la ecuación de la relatividad está ahí. Que la realidad tiene más planos de lo que nos creemos que tiene. Que el tiempo no es exacto y lineal. Y ellos lo saben. Y aprovechan esa forma de entender el cosmos y el universo para hacer sus pruebas y experimentos. Ese terror de la experiencia vivida va más allá de la memoria. Y estamos hablando de una persona que es capaz de escribirlo, superarlo y escribirlo. Pero ¿cuántas personas habrá en el mundo que les habrá pasado esto y que no se atreven a ni siquiera a recordarlo? Nada, eso me pasó, pero no quiero ni acordarme. O a escribirlo en un diario, o a escribirme, a escribir a un investigador. Muchísimas. Esto es lo que está pasando
a día de hoy en la Tierra. Si hay alguien en los gobiernos que saben qué está ocurriendo, está faltando al respeto, absolutamente, a los seres humanos. Porque deberíamos de saberlo todos, lo que está pasando. Quizá no pueden hacer nada nuestros gobernantes y por eso no quieren saber nada de este tema de las abducciones. Tratan de ridiculizarlo y de ponerlo en películas. Pero luego aparecen personas normales y corrientes, como vosotros y como yo, que de pronto se acuerdan. Se acuerdan de que eso le ocurrió en el momento de mayor pavor y terror y de daño de toda su vida. Y eso nos puede estar sucediendo a todos. Yo, pues, digo desde aquí que ojalá pueda recibir más casos de personas que den un paso adelante y digan: Vicente, esto me ha pasado a mí y mira, macho, es que me pasó lo que le pasó al chico de Málaga. Y quizá podamos saber por qué lo hacen, qué buscan. Siempre he dicho que era un tema de la ADN. Pero si no es así, ¿qué buscan? Nada más, es un programa increíble que habla de muchas cosas, la verdad, y que por mi parte he disfrutado muchísimo a la hora de investigarlo y de hacerlo. Podéis meteros en mi canal de YouTube y darle al botoncillo de suscribirse si sois tan amables, y a la campanita esta para que os lleguen los mensajillos de que voy a sacar un vídeo, y a darle al like si sois tan amables también, que ayuda un montón para tirar para adelante y seguir haciendo vídeos. Y nada más, salud y suerte para todos, y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas.